Llénanos, Padre, llénanos con tu presencia, llénanos con tu espíritu. Confesamos que estamos muy llenos de nosotros mismos, necesitamos tu presencia. Que tú te conviertas en nuestro mayor y más seguro anhelo. Anhelamos tu dirección, tu sabiduría, anhelamos tu luz. Ven, llénanos, inúndanos. Quiero animarlos para que abran sus Biblias en el capítulo 4 del libro de Hechos. Estamos en nuestra serie de sermones, Vayan y Hagan. Queremos escuchar desde la Escritura lo que la Escritura tiene para decirnos a nosotros como cuerpo de Cristo y específicamente cuál es la misión del cuerpo de Cristo. Así que es en la Escritura donde quiero animarlos a que encontremos respuestas para todo esto. Y quiero leer en Hechos, en el capítulo 4, algunos pasajes de este capítulo, Hechos capítulo 4. Vamos a leer desde los versículos 5 hasta el versículo 13. Dice así la Escritura, acompáñeme por favor. Hechos 4, versículo 5 en adelante. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano, gracias al nombre del Señor de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudio ni preparación, quedaron asombrados y le reconocieron que habían estado con Jesús. Este pasaje que leímos relata una de las muchas ocasiones, de las múltiples ocasiones donde los discípulos y los apóstoles fueron confrontados, fueron requeridos para que ellos dieran razón de la fe que ahora estaban demostrando. ¿Por qué ahora estaban creyendo en estas cosas? ¿De dónde salían estos nuevos pensamientos? ¿Cómo así que ahora creían ellos en un rabí que así mismo se llamaba o que lo consideraban Mesías? Bien, esto que los apóstoles están enseñando, esto que están declarando, no era nada nuevo. En verdad, la Escritura dice que de este dan testimonio todos los profetas. Quiero que me acompañen a leer algunos versículos en el mismo capítulo, en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 10. Mire lo que dice la Escritura, solo para ver de dónde es que los apóstoles están recogiendo y llegando a estas conclusiones. Hechos capítulo 10, versículos 37 hasta el 40. Dice así la Escritura: ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó
al tercer día y después y dispuso que se apareciera. No a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y vivimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que en Él cree, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Mire allí mismo en el libro de Hechos, en el capítulo 20, los versículos 25 al 27. Dice así la Escritura: escuchen, yo sé que ninguno de ustedes entre quienes he andado predicando el reino de Dios volverá a verme. Está hablando Pablo. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Miren allí mismo en Hechos capítulo 26, versículos 22 y 23. Dice así: pero Dios me ha ayudado hasta hoy, y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería: que el Cristo padecería y que, siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Así que las conclusiones a las que ellos están llegando no es algo nuevo, no es que ellos ahora han inventado un nuevo mensaje. Y la pregunta para nosotros habría de ser: ¿cuán grande es el mensaje de salvación que usted transmite a otros? ¿Cuán extenso es? ¿A quiénes abarca el mensaje de salvación que usted conoce o que usted transmite? ¿A quiénes usted aún no les ha hablado de este mensaje de salvación? ¿Por qué aún no les ha hablado? ¿Cuán grande es el evangelio que usted anuncia, que usted cree? ¿Cuán extenso es? ¿Qué es exactamente el mensaje de salvación? Son preguntas que usted y yo tenemos que respondernos. Son las buenas noticias de Dios que ha hecho a través de la obra de Cristo, de perdonarnos, de redimirnos, de adoptarnos, de transformarnos, y la promesa de restauración. Ese es el mensaje que usted predica, que usted anuncia, que usted cuenta a otros. ¿Cuál diría usted que es el eje central de nuestra misión? ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es el alcance de la redención de Dios? ¿Hasta dónde llega? ¿A quiénes afecta? La Escritura desde el inicio empieza a hablar de Dios o describe a Dios como redentor. Mire algunos pasajes, por favor, acompáñeme. Génesis capítulo 48, versículos 15 y 16, dice así: y los bendijo con estas palabras: que el Dios en cuya presencia caminaron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me ha guiado desde el día en que nací hasta hoy, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos jóvenes, que por medio de ellos sea recordado mi nombre y el de mis padres Abraham e Isaac, que crezcan y se multipliquen sobre la tierra. Mire lo que dice allí en el mismo escritor, Moisés, Éxodo capítulo 6, versículo 8. Y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. Mire lo que dice allí en el mismo libro, Éxodo capítulo 15, versículo 13. Por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado. Por tu fuerza los llevarás a tu santa morada. ¿Qué promesas e implicaciones contenían las palabras de estas personas que hablaban de Dios como un Dios
que ha hecho promesas no momentáneas, pero promesas que se extienden para las generaciones que aún no están y que, en otras palabras, de hecho, nos afecta a usted y a mí. ¿Cuáles eran las implicaciones? ¿Qué contenían estas palabras de estas personas que hablaban de Dios en estos términos? Un Dios que tiene promesas para las generaciones venideras. ¿Qué implica eso para aquellos que estamos dentro del plan de redención? ¿Cuáles son las implicaciones para mí? Pero ¿de qué se trata la experiencia de redención? ¿Qué es la redención? ¿Cuál es el tipo de vida que tienen que vivir o que se espera de una persona que ha sido redimida? Porque esto es de lo que hablamos en el Evangelio, que hemos sido perdonados, que hemos sido redimidos, que hemos sido adoptados. ¿Qué tipo de vida se espera de nosotros? ¿Qué es eso que la Escritura describe? Ahora, uno de los peligros de estas palabras que usamos con frecuencia y la razón por la que ustedes y yo tenemos que aprender a hablar de todo el Evangelio, el peligro de usar estas palabras, evangelio, redención, salvación, es que tenemos tanto aprecio por ellos, las queremos tanto, nos gusta tanto, las amamos tanto que queremos hablar de ellas lo antes posible, sin ni siquiera usted y yo detenernos a comprender o a explorar con suficiente profundidad el origen, el significado, el contenido en la Escritura de esas palabras. ¿Qué quiere decir evangelio en verdad? ¿Quiénes lo usaban? ¿Por qué lo usaban? ¿Cuál fue el origen de esa palabra? ¿De dónde apareció? ¿Qué quería decir Jesús y los apóstoles cuando hablaban del evangelio? Entre otras cosas, tal vez el que más usa la palabra es el apóstol Pablo por la conexión que él hace entre todas estas promesas que el Padre ha hecho a través de los profetas y la obra de Cristo. ¿En dónde aparecieron? Especialmente sabiendo que ellos no tenían ninguna información del Nuevo Testamento. ¿Cómo surgió? ¿En dónde habían oído ellos evangelio? Realmente evangelio es una palabra de un idioma mucho más anterior a nuestros patriarcas. Y lo que están tratando de decirnos es esta celebración de una noticia muy buena, muy agradable, y se usaba principalmente cuando traían noticias de victoria en la guerra. Aparecía un mensajero corriendo y daba las buenas noticias. ¿Quién proclamó esas buenas noticias? ¿De dónde surgen esas palabras y cómo nos afectan a nosotros? Para mí es interesante, resulta muy interesante que algunos escritos de la Escritura, algunos de los libros de la Escritura tomaron como nombre esa palabra, los evangelios. Pero más interesante para mí es que esos escritos no hablan de lo que significa la palabra evangelio, sino que es el relato en verdad de la vida de una persona. Cuando usted va a los evangelios, usted encuentra el relato de la vida de una persona y para nada nos explican por qué se llaman evangelio. Ni siquiera nos dicen cuál es el significado de ese título. Bien, la razón es que para ellos cada vez era más claro que el evangelio, que la buena noticia, que las noticias de victoria es más que el anuncio de un hecho concluido, pero era la descripción de una persona. El evangelio, la buena noticia que desde nuestros antepasados, que los profetas hablaban, era la descripción de una persona que Dios el Padre había enviado y quien se encargaría de nuestro pecado y de nuestra culpa, quien conquistaría al mal y al maligno, quien proclamaría la victoria sobre el mal y el maligno. Y ellos empiezan a describir en sus libros a esta persona. Y es por eso que ustedes y yo encontramos Evangelio según San Juan, Evangelio según, y los otros más que ustedes que leen la Escritura conocen. Son 4 si no estoy mal, ¿no? ¿Cierto? Mateo, Marcos, Lucas, ¿cierto? Son 4. Por lo menos los que tenemos en la Escritura. Y cada uno les pone interesantemente Evangelio según San, según fulano de tal. Lo que en verdad ellos nos están describiendo es una persona que está en y con
aquellos que están siendo transformados, que están siendo redimidos, que están siendo adoptados, aquellos que están anunciando este mensaje de victoria de esta persona sobre el mal y sobre el maligno. Cuando usted lee en el Evangelio se van a encontrar con esa interesante, inexplicable además, decisión de ellos de poner como título a sus escritos Evangelio. Para mí resulta muy interesante el Evangelio de Lucas. Es un médico, cómo él describe a Cristo. Otros recomiendan que se lean la descripción que hace de Cristo o el Evangelio de San Juan. A otro le parece muy útil el Evangelio de Marcos, porque Marcos es muy práctico y va diciendo las cosas casi con la manera más directa que usted puede recibirlo. Pero cada uno lo que está haciendo es describiéndonos a esta persona, no un mensaje. Se están convirtiendo en personas que están viendo a esta persona, que es la buena noticia, que es el victorioso sobre el mal y sobre el maligno, y lo describen para nosotros. Ahora, si el mensaje del Evangelio, si este mensaje de victoria, si esta buena noticia se originó en los pactos, en las promesas, en los mandamientos del Antiguo Testamento, ¿qué implica eso para nosotros hoy? ¿Qué influencia tiene eso para nosotros hoy? Es muy grande el número de creyentes, y para mí esto es muy triste, es muy grande el número de creyentes que conocen el nombre de los 4 evangelios, que pueden recitar versículos de memoria de esos evangelios, que incluso articulan el mensaje del evangelio, pero cuando hablan de ellos mismos, cuando hablan de las situaciones que están enfrentando, cuando hablan de las relaciones que están teniendo con otras personas, claramente usted se da cuenta que no creen ni están experimentando el evangelio. Saben versículos, saben los nombres, pero en verdad no están experimentando en ellos mismos la victoria de Cristo sobre el mal y sobre el maligno. Y queridos hermanos, hay una distancia enorme, hay una diferencia enorme entre saber el evangelio, entre memorizarse versículos del evangelio y vivir por fe en el evangelio. Vivir por fe en que alguien que no es usted conquistó el mal y el maligno. Es mucha la distancia que hay. Interesantemente viven para ellos, para sus deseos, para sus logros. Dice la Escritura algo interesante, que el amor de Cristo nos obliga, nos forza, pensando lo siguiente, que si este vino y murió por nosotros y conquistó para nosotros la muerte y conquistó para nosotros el mal y al maligno y venció al mal y al maligno y nos trae la buena noticia de que eso fue hecho y murió por nosotros y resucitó por nosotros, entonces dice la Escritura que murió para que ustedes y yo ya no vivamos para nosotros mismos. Nuevamente hay una distancia enorme entre memorizar versículos de los evangelios, entre saber los nombres de los evangelios y vivir por fe en el mensaje del evangelio. Es el oír, es el leer, es el meditar, es el memorizar, es el estudiar la Escritura lo que lo va a ayudar a usted a corregir esta tendencia de reducir nosotros el mensaje, las buenas nuevas de salvación, a la solución de problemas individuales, a salir bien de una operación de tendinitis, que no estoy diciendo que no deba orarse por eso, pero solo leyendo la Escritura usted va a llegar a revisar y la Escritura corregirá esa tendencia nuestra a reducir el evangelio a algo tan simple, a que Dios satisfaga mis deseos. Y yo soy el culpable. Ayer estaba haciendo algo fuera de la casa y empezó a llover y por favor, Señor, que no llueva más. Sí debemos hacerlo, pero el mensaje tiene una dimensión y un alcance muchísimo más grande que eso. Y solo la Escritura nos ayuda a entender que el evangelio es más que recibir un pase, el pase dorado para entrar al cielo. Es más que eso el evangelio. Yo no sé si usted recuerda que en aquel episodio en la Escritura, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?
Esa es nuestra lucha, la lucha suya y la mía es ¿qué tengo que hacer yo para ganar el cielo? Miren, no seamos ingenuos. En verdad no tratemos de engañar a nadie. Usted y yo sabemos lo que tenemos que hacer. A usted y a mí no nos tienen que decir lo que es malo y lo que es bueno. Ustedes y yo en eso estamos claros. Lo cierto del caso, ¿sabe qué es? Que ustedes y yo no podemos hacer lo que es bueno. Nos gusta hacer lo que es malo. De modo que necesitamos. No es que de pronto usted algún día va a recibir, necesitamos, sus hijos necesitan, sus vecinos necesitan, su cónyuge necesita, sus compañeros de trabajo necesita, usted necesita el mensaje del evangelio en su vida. Porque ustedes y yo sabemos lo que es bueno, pero no queremos hacerlo. De hecho, no es que no queramos, es que no podemos hacerlo. Y porque no podemos hacerlo, necesitamos este mensaje del evangelio de que alguien conquistó el poder del mal sobre nosotros, el poder del maligno sobre nosotros y nos ha libertado. Buenas noticias. Nos ha hecho libres. La lectura y fe en los pactos y mandamientos de la promesa de la Escritura va a reemplazar ese conocimiento estrecho de lo que yo creo que debo hacer o puedo hacer o necesito hacer para conquistar el cielo. Con el mensaje amplio de la santidad, del reino, de la generosidad, de la compasión, de la justicia, del poder de Dios. Con el mensaje amplio del glorioso reino universal, cósmico, de la majestad y soberanía de Dios en Cristo, quien por su obra venció el mal, venció al maligno del universo de Dios, quien además, según la Escritura, resolvió para nosotros la condenación, para cada uno de nosotros. Una salvación que según la Escritura está disponible para todo aquel que crea. Una salvación que según la Escritura es para cualquiera, así dice la Escritura, que escuche, que haga estas palabras. No hay otro mensaje, no hay otro nombre, dice la Escritura. Así que la esencia del mensaje de salvación, la esencia de todo esto, es que los mensajeros de Dios, la misión de la iglesia de Dios, es una misión de lealtad. Ustedes y yo somos leales no solo a Dios, pero también al mensaje. Dice la Escritura que ustedes y yo somos embajadores de este rey conquistador. Los embajadores sabían a qué se atenían. ¿Saben ustedes que a los embajadores los mandaban adelante para hacer concesiones, negocios, acuerdos? Mire, esta es la situación, estamos en guerra, ¿por qué no hacemos esto? Y nos ponemos de acuerdo. Y muchos de los reyes lo que hacían era que decapitaban a los embajadores. Era una forma de decirle al otro rey, no me interesan sus negocios, vamos por todo. Así que los embajadores sabían a qué se exponían, pero los embajadores tenían que estar fieles y sostener lo que su Señor les había mandado a decir. Ellos sabían que iban a morir y sin embargo iban. Usted y yo, un mensajero confiable, va a entregar el mensaje de manera fiel, el mensaje que el Señor le ha mandado a las personas que el Señor le ha mandado que se lo entregue. De ninguna manera, un mensajero de ninguna manera usará su interpretación del mensaje o sus opiniones personales. Jonás llevó el mensaje de Dios, aunque él odiaba a las personas a las que Dios les mandó ese mensaje. Y lo llevó, muy a disgusto. Tuvo que ser forzado. Jesús dice lo siguiente, acompáñeme por favor, en Juan capítulo 17, versículos 7 y 8. Este es un capítulo bien interesante de la Escritura. Bueno, toda ella es muy interesante. No sé cuántas veces yo he dicho que cada otro capítulo es un capítulo bien interesante de la Escritura. Y es que toda ella es bien interesante, es llena de vida. Juan capítulo 17, versículos 7 y 8, el Señor Jesús está orando. Dice, ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti. Mire lo que dice el Señor Jesús.
porque les he entregado las palabras que me diste. Y ellos las aceptaron, saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Jesús es el mejor ejemplo de esta fidelidad, de esta consagración, de no ponerle mis opiniones personales o interpretación personal al mensaje, sino entregarlo así como ha llegado. De manera entonces que la misión de la iglesia, la misión del cuerpo, la misión de la gente de Dios ha de empezar y ha de finalizar con una consagración personal completa a Dios. No a la organización religiosa, no a sus emociones o intenciones, sino a Él, a lo que Él dice. Y la única forma es conocerlo. Para usted consagrarse a Dios, tiene que conocerlo, tiene que saber quién es Él. Primero por experiencia individual, por revelación de una manera profunda en la Escritura, en la creación, y conocer su salvación. Lo más peligroso que nosotros hemos hecho como creyentes es que primero nos consagramos a una organización religiosa y después queremos conocer a Dios. Hagámoslo al revés. Por lo menos eso es lo que la Escritura nos dice. Primero consagrémonos a Dios y después usted va a estar bien en su organización religiosa. Entonces, para esta consagración, primero tenemos que tener esa experiencia personal, individual, de la revelación de Dios en la Escritura, en la creación, y conocer su plan de salvación. Mire cómo lo pone Isaías. Acompáñeme, Isaías 40, versículo 21. Me encanta cómo escribe él. Este es otro de los pasajes muy importantes de la Escritura. ¿Acaso no lo sabían ustedes? ¿No se habían enterado? ¿No se les dijo desde el principio? ¿No lo entendieron desde la fundación del mundo? Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como carpa para ser habitada. Él anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes de este mundo. Escasamente han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas echan raíces en la tierra, cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan, y el huracán los arrasa como paja. ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el Santo. Alcen los ojos y miren los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de las estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Y sigue el profeta hablando de este Dios poderoso que ha vencido al mal. ¿Y qué ha traído esta buena noticia? ¿Qué ha traído el Evangelio? La victoria sobre el mal y sobre el maligno. El mensaje suyo, la misión suya y mía como iglesia de Dios, empieza con entender esta revelación y con la proclamación, primero en nuestras vidas, del mensaje completo de victoria. Somos llamados a un compromiso no negociable, a un compromiso ineludible, un compromiso de lealtad en la singularidad de Dios, de este Dios que es revelado en la Escritura, en la creación, como el gran yo soy. Yo soy el que soy, dice Él. Somos llamados a que ustedes y yo permanezcamos fieles a su mensaje de salvación. Cristo Jesús, quien vino, murió por nuestro pecado, resucitó para nuestra redención y nos transforma por el Espíritu Santo en nosotros, sin minimizarlo ni acomodarlo, sin complementarlo. Somos llamados a hablar de este quien vino y habitó entre nosotros, quien se hizo carne, dice la Escritura, en la persona de
Jesús de Nazaret, otra vez muerto y resucitado para nosotros. La misión de la gente de Dios fluye de la singularidad del Dios de las Escrituras, revelado a nuestros corazones únicamente por el Espíritu Santo, pero visto por nuestros propios ojos en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Él lo dice: el Dios invisible se hace visible en la persona de Cristo, y Cristo dice lo siguiente: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que Dios no es un ser etéreo o una idea. Dios es una persona. Dios es espíritu, y se hizo visible, comprensible para nosotros en la persona de Cristo, en la persona histórica de Cristo. Dios es para nosotros de la misma manera la fuente y la misión. Él es quien nos envía al mundo en su nombre, pero Él mismo es el contenido del mensaje que nosotros llevamos al mundo. Lo que Él está haciendo en nuestros corazones, porque todo lo que ustedes y yo digamos, todo lo que ustedes y yo hagamos, ha de hacerse como testigos de la siguiente verdad: que Cristo Jesús es Dios, que Él es el Señor, que Él ha vencido, que no hay otro nombre, que en ningún otro nombre hay salvación. ¿Cómo era que leíamos al principio en Hechos capítulo 4? Volvamos a leer los versículos 9 al 12. Hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta: ¿fue sanado? Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores, que ha llegado a ser la piedra de ángulo. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Nos corresponde entonces a nosotros como pueblo, como cuerpo, como iglesia de Dios, indagar en la historia de nuestros antepasados, indagar en la historia de nuestros patriarcas, de los profetas, de los discípulos, de los siervos y siervas de Dios, en los textos y en la escritura en general sobre la misión del pueblo de Dios. ¿Cuál fue la misión del pueblo de Dios? Debemos de ir ustedes y yo, cada que podamos, de la manera más constante, más organizada, más diligente, así como con la disciplina que usted tiene de lavarse los dientes. Hay que lavarse los dientes por lo menos una vez al día. Con esa misma disciplina, con esa misma consistencia, crear un hábito de ir de manera constante, diligente a la escritura, para encontrar en la escritura respuestas amplias a las preguntas que ustedes y yo tenemos sobre la misión nuestra como cuerpo de Dios. ¿En dónde encajamos nosotros como cuerpo de Dios en esa misión de Dios? Es en la escritura en donde vamos a ver desde diferentes ángulos que Dios nos ha enviado a todos nosotros como iglesia, a todas las naciones, con un mensaje completo, con un mensaje que abarca el pasado, el presente y el futuro. Es un mensaje completo. Un único plan, un único mensaje: Cristo Jesús muerto y resucitado. Cristo Jesús, quien dio la victoria, quien venció no solo al mal, pero también al maligno. Oremos al Señor. Señor, damos gracias por haber querido llamarnos. Damos gracias por haber querido incluirnos a nosotros en tu pueblo, como tu pueblo. Damos gracias porque en tu presupuesto, en tu economía, ninguna nación de la tierra ha quedado excluida de este gran mensaje, de este extraordinario mensaje de victoria. Pero además porque ahora, habiendo tú aplicado esa redención a nosotros por gracia, por compasión, nos invitas para que les contemos a otros acerca de esta libertad.
Gracias. Gracias por poner de una manera tan amplia y tan generosa, no solo oportunidades, pero además recursos para que tu plan continúe. Oh, llénanos, ven, inúndanos, llénanos de ti. Que tú te conviertas, Señor, en nuestro mayor anhelo. Gracias por todo esto que has puesto a nuestro favor y por la provisión que tú haces para cada uno de nosotros. Gracias por el momento que nos permites hoy, como tus hijos, de presentarnos delante tuyo en oración, por el privilegio de extender a otros tu mensaje.